Seguimos en punto de partida, tercer bloque. En este programa vamos a hablar, decíamos al principio de este programa, con César Carli, el arquitecto César Carli, y también con Hugo Biancari, los dos integrantes, dos referentes de la Escuela de los Grandes Espejos de Agua. Esta escuela, me va a corregir César ahora, pero esta escuela dedicada a la arquitectura y al urbanismo en nuestra región, que viene tratando distintos temas. ¿Cómo surge esta idea, César, sintéticamente, si lo puede narrar, para contarle a la gente de cómo surge la Escuela de los Grandes Espejos, ¿no? Y qué es puntualmente? Surge como consecuencia de que encontramos gran cantidad de preguntas de nuestra profesión que no tienen respuesta. Entonces nosotros pensamos que debemos encarar caminos que respondan a cuestiones como, por ejemplo, que plantearemos a continuación, que son más bien planteos que dejamos abiertos para que la gente piense de qué manera se pueden resolver. Por ejemplo, dos temas vamos a tratar. El primer tema es el tema de la vivienda como elemento que debe adaptarse a los cambios que se producen en la vida. Un monoambiente puede servir, es casi como una habitación de un hotel, puede servir para una persona soltera que va muy poco tiempo, pero es absolutamente pésimo que ese monoambiente se utilice para una familia. claro. Y más si esa familia tiene un hijo. Me parece que eso es terriblemente cruel. O sea, la arquitectura moderna, la arquitectura industrial, por así llamarle, entre comillas. Comercial, más bien expresado de esa manera, digamos, no repara tanto en la calidad de vida de la gente, sino en la rentabilidad. Eso es lo que de alguna manera están planteando. Mire, fíjese que eso es peligroso. La Unión Soviética en cierto momento dijo: no hay casas, hay que resolver el problema de la vivienda. Hicieron enorme cantidad de viviendas y resolvieron casi totalmente el problema cuantitativo de la vivienda, pero no lo pensaron cualitativamente, no pensaron en los chicos, no pensaron cómo debía vivir la gente, no pensaron en la vecinalidad. Y fíjese, eso fue uno de los argumentos que sirvió como rebelión para que la Unión Soviética, en tanto estructura, desde luego ya muy corrupta, cayera. Es un poco lo que se tiene que tener en cuenta. Hay que aclararle a la gente, César, para aquellos que no saben, que la Unión Soviética resolvió el problema con grandes edificios, monoblocks, como los del barrio Centenario de Santa Fe, para trazar una comparación burda. Barrio del Pozo. Es decir, los elementos cualitativos son tan o más importantes que los elementos cuantitativos, digamos, de cantidad. Fíjese, voy a dar un primer ejemplo. Una persona va y busca a un arquitecto y le dice: arquitecto, necesito que me haga una casa. Tengo mi esposa y un hijo. Entonces necesito una casa y quisiera que usted lo proyectara con un dormitorio. Al tiempo viene y dice: arquitecto, tengo una hija. Necesito un dormitorio más. Pasa un tiempo largo, viene y dice: mire, usted sabe que mi suegra quedó sola, entonces quisiera que habitara en mi casa, de manera que necesito una habitación más. Y la casa se amplió, pero resulta que el tiempo pasa, la hija se recibe o se casa y se va. Con el hijo pasa lo mismo, la suegra a lo mejor fallece, y de pronto queda esa persona, ese grupo, digamos, esa dupla joven, que fuera joven, que ya no lo es más, en un edificio enorme que casi no puede mantener, porque realmente hay parte enorme de ese edificio que ya no le sirve. Claro. Y tampoco las economías le permiten como para mantenerlos en buenas condiciones. O sea, usted lo que dice es que la arquitectura no puede congelarse en el tiempo porque las familias y la vida va mutando.
ni más ni menos. Decía, ¿y cuántas personas, por lo menos a mí me han consultado, cierto número considerable de personas, ¿no?, de edad, y me preguntan, ¿qué puedo hacer, arquitecto? Tengo una casa enorme, se fueron todos mis hijos, mi esposo, una señora, que la recuerdo, mi esposo falleció y no sé qué hacer, porque si la vendo pierdo mis recuerdos, pierdo en el lugar donde mi hija nació, pierdo lo que es entrañable del ser humano. Ahora bien, pregunto, ¿los arquitectos piensan en eso? ¿Los especuladores inmobiliarios piensan en eso? Yo le cambio la pregunta, Hugo. ¿Y la Escuela de los Grandes Espejos piensa en estas cosas, por ejemplo? Justamente estamos formando relatores, chicos, alumnos, inclusive estamos formándolo ideológicamente con todos estos temas, ideas, ¿no? Estas ideas. Inclusive nosotros avanzamos un poquito más, estamos sacando la arquitectura estática y repetitiva que se construye actualmente y le estamos incorporando el movimiento dentro de las casas. ¿Cómo sería el movimiento dentro de una casa? El movimiento es adaptar ambientes de acuerdo a las necesidades y más cuando son mínimas las viviendas, son de superficie exigua, se adaptan. Ahí hemos creado un sistema, César Carli, el inventor, que se llaman las esclusas. Estos muros móviles adaptan permanentemente las viviendas. Al incorporar el movimiento estamos haciendo una vivienda nueva, novedosa, creativa, porque se va adaptando, la casa se adapta al morador y no el morador a las casas. Si no caemos en los planes de vivienda que se hacen actualmente, o la repetición sistemática de los monoambientes o un dormitorio que se hacen en todos los departamentos actuales, apilan, y no se ha innovado. Esa arquitectura vieja debe tener 100 años por lo menos. Claro. En cambio, el movimiento incorpora otra dimensión, que es la adaptabilidad de la vivienda a su morador, ¿no? Y hablando, César, usted se refería, lo charlábamos hace un tiempo, el tema de la situación de los adultos mayores, ¿no? Hablando de la arquitectura. Otro gran problema que no han sido pensados. Fíjese, la pirámide de edades, que significa, es un triángulo en realidad, donde en la base están los que nacen, los jóvenes, y en la punta los viejos, que por supuesto se va achicando a medida que pasan los años. La punta de la pirámide, que es la edad límite de los viejos, ha ido aumentando progresivamente hasta este momento, que es aproximadamente entre los 75 y los 78 años. Y se piensa que en el 2050 al 2060, la edad promedio de los ancianos será entre 95 y 98 años. Ahora bien, ¿se ha pensado en los viejos? ¿Se ha pensado qué es lo que pasa desde que una persona abandona, se supone, el trabajo a los 60, 65 años hasta llegar ese tiempo? ¿Se ha pensado qué hacer con los viejos? Una respuesta. Los alemanes pensaron. ¿Y de qué manera? Muy cruel. Fíjense, dijeron, los viejos cuestan caro. Los viejos cuestan entre 4, 5 y 6.000 euros cuando están sanos. Si están enfermos cuestan más. ¿Al año? No, mensual. Es terrible que lo cuantifiquen de esa manera, ¿no? Porque en este momento la sociedad cuantifica económicamente todo. Todo vale y todo cuesta y eso es lo que rige el pensamiento actual. Entonces, ¿sabe lo que hicieron los alemanes? Dijeron, los tailandeses los reciben contentos por una cuarta parte del dinero que gastamos en Alemania. Y lo mandan a Tailandia a los viejos, claro, por supuesto. Lo mandan con todo ese bagaje enorme de recuerdos, ¿no es cierto? Del lugar donde vivieron, del barrio, de los amigos, no importa, lo mandan tan barato. Los viejos salen baratos. Esa es la sociedad actual, la resolución de los alemanes en el mundo actual. ¿Y cómo se vincula esta problemática a la arquitectura, César? Hay que pensar una arquitectura para, digamos, la tercera edad. Entre lo que pensamos
la Escuela de los Grandes Espejos es la confluencia de jóvenes y de viejos. Por ejemplo, nos parece que los geriátricos es una crueldad. Es como meter todos en la misma problemática. Los viejos tenemos muchos problemas, muchas carencias. Entonces meter todo ese cúmulo de carencias y problemas en un mismo ámbito es terrible. Es casi como el edificio de la Unión Soviética, que hizo referencia a usted. Toda la gente hacinada. Que se embromen, claro. Los viejos que se embromen y que se vayan muriendo de a poco. Nosotros pensamos que sería muy interesante que se produjera, por ejemplo, en lugares la confluencia de viejos y jóvenes. Claro. Por ejemplo, los viejos que tuvieran su lugar de residencia, que tuvieran su lugar de pensamiento, y los jóvenes también, pero almorzar, jugar los fines de semana, que confluyeran. Desde luego habrá que trabajar muy bien, tendrán que hacerlo los asistentes sociales para encontrar a jóvenes inteligentes que a lo mejor se interesen y comprendan a los viejos y al mismo tiempo los viejos comprendan a los jóvenes. Les propongo en un próximo programa, porque ahora nos quedamos cortos de tiempo, hablar sobre el modelo puntual, esta idea para la arquitectura vinculada a la vida de los adultos mayores. Y por último, ¿cómo puede vincularse la gente, estudiantes o gente común, a la Escuela de los Grandes Espejos? Que nosotros tenemos una página que está en internet que figura como Escuela de los Grandes Espejos. Ahí tenemos un lugarcito donde se pueden poner en contacto con nosotros. La idea nuestra es formar también, no solamente porque nosotros tenemos un cuerpo teórico, no queremos formarlo únicamente dentro de la teoría como ocurre en las universidades, sino también con una gran inserción social. Por eso también los llevamos a trabajar a distintos barrios de la ciudad de Santa Fe y de Santo Tomé, como por ejemplo ahora estamos trabajando en Alto Verde. Entonces queremos que se apliquen en la práctica. Por supuesto, queremos corroborarlo. Inclusive César siempre tuvo una idea de armar los famosos urbanistas barriales, que es en concreto lo que se piensa ejecutarlo en la sociedad, ¿no? A los dos muchísimas gracias por prestarse a esta charla muy rica y bueno, los vamos a volver a convocar muy brevemente. Bueno, muchas gracias. Ya retornamos. En minutos vamos a hablar con un artista local.